Buenas tardes, mi nombre es David y el día de hoy voy a explicar un poco la materia del segundo examen de máquinas eléctricas para mecatrónica. Primero me gustaría empezar diciendo que fui estudiante del profesor Osvaldo, entonces puede ser que alguna materia sea un poco diferente si ustedes lo están llevando con otro profesor. También alguna de la información viene de YouTube, del Chapman, la quinta edición me parece, y también algunas cosas se las pregunté a ChatGPT para que me aclarara. Yo siento que para aclarar conceptos sí está bien para este curso ChatGPT. Entonces inténtenlo si algo no les queda muy claro. Y pues comencemos. Ok, antes de empezar con la materia del segundo examen me gustaría como que quede claro, muy claro en ustedes el tema de trifásicos porque es algo que pues tiene que ver con todo el curso. Entonces voy a explicarles primero un poquito por qué los trifásicos. Digamos, cuando tenemos una señal de corriente alterna, tenemos una señal que es senoidal. Y si vemos la potencia que genera esto, vemos que genera montículos y que llega como a cero en ciertos momentos, luego llega hasta el máximo, ¿verdad? Que esto es como el valor absoluto, que es la potencia que nos está dando. Y digamos, si uno lo piensa como en un bombillo, por ejemplo, cuando esté en ceros va a estar apagado y cuando esté al máximo va a estar prendido. Entonces, la idea es que uno no quiere tener una señal que se esté prendiendo y apagando tan seguidamente. Uno busca algo más estable. Y para esto se usa la idea de usar tres señales, básicamente, que es lo que son trifásicos, que están desfasadas 120 grados una de la otra. Entonces, digamos, a base de esto, cuando uno le toma, digamos, valor absoluto a estas tres funciones, le va a quedar como la potencia, digamos, que está generando esto. Y esa es una potencia mucho más estable. Y para esto es que se usan los trifásicos. Ya con los trifásicos, entonces se tienen, digamos, dos tipos de conexiones, que son estrella y delta. Y acá me gustaría explicarles un poquito por qué es que a veces es raíz de 3 por alguna cosa o cosas así. Y entonces, digamos, para el estrella, imaginémonos que no está este amarillo. Entonces, la corriente viene por acá, pasa aquí y se devuelve, ¿verdad? Están básicamente como en serie. Y entonces por eso es que la corriente que está entrando por acá, la corriente de línea, es la misma que está aquí, es la misma que está aquí. Entonces la corriente de línea es la misma que la corriente de fase. Y ahora veámoslo como el voltaje. El voltaje pues se va a tener que dividir entre esta fase y esta otra fase. ¿Y cuánto se divide? Bueno, incluyamos otra vez al amarillo. Se divide raíz de 3, un raíz de treceavo para cada fase. Entonces, aquí es donde nos sale la fórmula que voltaje de fase por raíz de 3 nos va a dar el voltaje de línea. Ya para el delta, si vemos, digamos, imaginémonos que no está el rojo, ¿verdad? El voltaje de línea es el mismo para el amarillo que para el azul. Entonces, y es el mismo que está entrando, están como en paralelo, por así decirlo. Entonces, por eso es que se tiene que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y si ahora nos imaginamos que solo están el azul y el rojo, tenemos una corriente que entra aquí y se divide entre el azul y se divide entre el azul y el rojo, digamos. Y entonces, ¿cuánto se divide? Perdón. Un raíz de treceavo para cada fase. Y entonces por eso tenemos la fórmula de que la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Ahora sí, el tema que estamos viendo para este examen es el de máquinas de inducción. Y más específicamente estamos viendo motores de inducción trifásicos. También para este examen se ven motores de inducción, bueno no,
cuando yo hice el examen no nos entraron motores de inducción monofásicos, pero igual es un tema que se ve. Entonces podrían preguntarle a su profesor si él va a meter algo así en el examen o no. Yo no lo voy a explicar, solo voy a explicar los trifásicos. Y entre los motores de inducción trifásicos tenemos la jaula de ardilla, que se llama así porque, bueno, supuestamente se llama así porque es como una rueda de hámster, que en realidad no es una jaula ni es una ardilla, pero por eso pues es por su forma. Y el rotor de Banado, pues en los motores tenemos una parte que es el rotor, que es la parte que va a girar, y un estator, que es la parte que se queda quieta. Y básicamente lo que nos está diciendo es que el rotor, esta parte, está devanado. Que aquí tenemos la definición de devanado. Un devanado es el acto o el resultado de enrollar un hilo o cable conductor, usualmente de cobre, sobre un eje o núcleo para formar un arrollamiento o bobina. Que con esto es que, digamos, cuando yo le doy una corriente al estator, esto va a hacer que el rotor gire. Y por esto es que es un motor. Y la diferencia entre estos motores que se van a ver ahorita y lo que se va a ver después, que son máquinas sincrónicas, es que estos son asincrónicos. Y por esta asincronicidad es que generalmente no se usan generadores asincrónicos y por eso es que solo se ven motores en esta parte del curso. Y bueno, ¿a qué me refiero con asincronicidad? A que básicamente tenemos una velocidad del campo giratorio en el estator que no se traduce directamente a una misma velocidad en el rotor. Esta sería la velocidad sincrónica y esta sería la velocidad mecánica. Entonces, la velocidad sincrónica, que está dada en unidades de revoluciones por minuto, es igual a 120 por la frecuencia entre la cantidad de polos del motor. Que, bueno, la cantidad de polos es algo que generalmente les dicen, como tiene 4 polos. Y la frecuencia en Costa Rica al menos suele ser de 60 Hz. Entonces, no sé, que les digan 120 por 60 entre 4, por ejemplo. Ahí me parece que serían 1800 revoluciones por minuto, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pueden darles otra cantidad de polos, pueden decirles, no es la frecuencia general de Costa Rica. Y luego, a base de esto, tenemos un nuevo concepto, que es el deslizamiento, que pues no tiene unidades, digamos. También se puede ver como un porcentaje si no quiere, pero básicamente es la diferencia entre la velocidad a la que verdaderamente está yendo la velocidad mecánica con la velocidad del campo giratorio, digamos, la velocidad sincrónica. Y también para algunas fórmulas van a tener que pasar de velocidad normal, digamos, a velocidad angular. Entonces, digamos, para pasar de velocidad sincrónica a velocidad angular sincrónica, sería la velocidad sincrónica por pi entre 30. Nada más es una conversión de unidades, igual funciona exactamente igual para la velocidad mecánica, si es que tuvieran que pasarla. Pero me parece que no se tiene que pasar. Bueno, o sea, me parece que no hay situaciones en las que se pasen. Luego el siguiente tema que se ve en el curso es el circuito equivalente, que bueno, les van a enseñar como, al menos en el libro se enseñan diferentes pasos de cómo se llega a decir que este es el circuito que define cada fase de un motor de inducción, digamos. Y de este circuito pues se sacan las ecuaciones para sacar el torque, y el torque siendo como la fuerza de rotación, digamos, que como veíamos rota. Y entonces de este circuito podemos saber que se saca un Z equivalente, una resistencia, bueno, no sé si es resistencia, pero es un número complejo de resistencias y reactancias, que sería pues R2 entre S, más JX2, porque está en serie, en paralelo con JXM,
¿verdad? Y les queda entonces como solo esta parte, bueno, eso más R1 más JX1, ¿verdad? Así se puede como conseguir la resistencia más reactancia equivalente. Y la corriente, que generalmente se da como un número real, es el voltaje de fase entre el módulo de la Z equivalente. Si les dan las unidades de JXM, JX2 y JX1 como son inductancias, como henrios, digamos, van a tener que pasarlos. Esto ya no es velocidad angular, ¿verdad? Esto es frecuencia angular. Es una cosa diferente. Es algo que, digamos que es de otro curso. Me parece que es de circuitos. Y es 2pi por la frecuencia, digamos. Si aquí les daban que era 60 Hz, entonces 2pi por 60. Y aquí sería 2pi por 60. Bueno, esta es la reactancia inductiva, que es lo que van a tener que usar. Entonces sería 2pi por 60 por la cantidad de henrios que tiene cada inductancia. A base de esto, también pues aquí no se asusten con que sea Thevenin, pero es la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la reactancia de Thevenin, me parece. Pero no, nada más es aplicar estas fórmulas, digamos. Pero aquí es importante notar que se usa pues nada más valores reales. Entonces digamos, si te dan que esto es 20i ohmios, el X1 me parece que es, bueno, que esto es 20i ohmios. Entonces X Thevenin nada más sería 20 ohmios, normal, sin ser complejo. Y en todos los valores acá que se incluyan son solo reales. O sea, solo se usan como si fueran valores reales, no como complejos. Entonces la resistencia de Thevenin sería R1 por XM, ¿verdad? Todos estos son que tenemos acá. Y pues sí, sus versiones reales al cuadrado y cosas así, diferentes fórmulas. Bueno, al menos nosotros no nos las teníamos que aprender, pero ahí están. Y con eso se pueden sacar esas, que nos sirven para sacar el torque, que está dado en unidades de Newton metro. Acá sería el torque inducido, que se saca con esta fórmula. Okay. Acá W sincrónica es esta, ¿verdad? Que es pasar N-Sync a radianes por segundo. Y los otros que acabamos de calcular. Y también algo importante que recalcar es que si les piden el torque en el arranque, ese va a ser igual a 1. Y esto se puede sacar, de hecho, si uno lo piensa. Porque, digamos, cuando está arrancando algo, pues todavía no está girando. Entonces es como que la velocidad mecánica es 0. Entonces sería velocidad sincrónica entre velocidad sincrónica. Algo sobre sí mismo es 1. Entonces S igual a 1 y ya. Porque en la velocidad mecánica es 0. También tenemos la fórmula del deslizamiento máximo. Esta yo creo que nunca la usé, la verdad. Pero pues es otra fórmula que les puede servir si les piden el deslizamiento máximo. Ya para otros temas que pueden entrar es el tema que involucra momento de inercia, que es este J que está aquí y que está dado en unidades de kilogramo metro al cuadrado. Y pues básicamente tenemos un torque máximo y un torque promedio, que es el torque de arranque, que como les dije es el torque inducido cuando S es igual a 1. Bueno, con S siendo igual a 1. Más el torque máximo que está aquí arriba entre 2. Y el cambio en el torque es igual a T promedio menos T de carga. Que el T de carga es como un valor que les dicen, como tiene una carga de 50 Nm. Entonces le restan 50 Nm al T promedio. Y entonces eso va a ser igual a las unidades que le den por kilogramo por metro al cuadrado entre
la velocidad bueno, la velocidad creo que es mecánica de forma angular. Bueno, sí había que pasar la velocidad mecánica a veces, que es por pi entre 30, ¿verdad? Y entre el cambio en el tiempo. Acá también les pueden preguntar, por ejemplo, que cuánto tiempo pasa para que pase cierta situación, por ejemplo. Y entonces acá ustedes tienen tiempo. Luego para control de velocidad tenemos esta fórmula que básicamente lo que se trata es de comparar una antigua unos antiguos datos, digamos, con unos nuevos. Digamos que les dicen que el torque subió, entonces aquí ponen que, bueno, no sé, que les piden el S cuando el torque subió. Entonces acá es 1, ¿verdad? Porque no cambia. Acá es 1 porque no cambia. Y acá sería el viejo sobre el nuevo. Y acá sería el viejo sobre el nuevo, ¿verdad? Y de ahí nada más es como de resolver la ecuación. Espero que se entienda. Pero si no, igual vamos a hacer un ejercicio para explicarlo. Ok, luego van a ver un poquito de los arranques por autotransformador. Que aquí lo importante es recordar un poquito esto de autotransformador, porque si fue algo que nos entró en el examen, que cuando tenemos un voltaje primario y nos dicen el segundo es 60, bueno, en el segundo es X porcentaje del primario, que sabemos que la potencia en ambos es igual. La potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Entonces el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Y como voltaje primario por X porcentaje es el voltaje en el secundario, entonces se puede quitar acá el VP y VP y te queda que corriente en el primario es 60% de corriente en el secundario. Como para que quede calzando lo de que la potencia en los dos es lo mismo. Y pues sí, que también importante eso de que si te dicen que es 50% del voltaje en el primario, entonces multiplicarlo por 50%. Luego tenemos otro método de arranque, creo que solo son dos, me parece, que es el arranque estrella-delta, que es un método para reducir la corriente de arranque y el par o el torque en motores trifásicos de jaula de ardilla, conectados normalmente en delta durante operación. Y que se trata de básicamente que uno lo conecta primero en estrella y así no tienen tanto voltaje al inicio porque se divide entre raíz de 3. Y que cuando ya llega al 90% de la velocidad nominal se cambia a la conexión de delta, que es como la que usa generalmente durante la operación. Luego entramos a potencia, que en potencia, pues no sé si eso se veía un poco en el examen anterior, me parece que sí, pero básicamente lo que tienen que saber es que hay potencia activa, que es como la real, que está en watts, potencia reactiva, que es la potencia imaginaria, que está en voltiamperios reactivos, y potencia aparente, que es como cuánta potencia parece que hay, no sé, como es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de la potencia activa más la potencia reactiva, como una hipotenusa, ¿verdad? Entre las otras dos. Acá, bueno, me parece que esto es algo que es más del segundo examen, pero que si es capacitivo el triángulo va a estar viendo hacia acá y si es inductivo el triángulo va a estar viendo hacia abajo. Lo más importante aquí es acordarse que el factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Y que esto es igual al coseno del ángulo. Entonces si les dicen que la FP es 0,8 y ustedes tienen que su fórmula es potencia es igual a raíz de 3 por VL por IL por coseno del ángulo, no tienen que poner coseno de 0.8, ¿verdad? Tienen que poner pues solo por 0.8 porque 0.8 es igual al coseno del ángulo.
Y de la potencia, lo que tienen que saber es que de cómo se pasa de una potencia de entrada a una potencia de salida. Y básicamente, bueno, tenemos fórmulas para la potencia de salida y para la potencia de entrada. Y tenemos como las cosas que va perdiendo el motor en lo que va funcionando. Y cómo esto hace que pase de un valor a otro. Entre estas están las pérdidas de cobre en el estator y las pérdidas en el núcleo. Que digamos, si uno coge pérdidas de entrada menos pérdidas de cobre en el estator menos pérdidas en el núcleo, le va a dar la potencia en el entrehierro. Esto no es que se resta esto es lo que da si uno resta estos dos a este. Y ya si uno le resta a todo esto las pérdidas en el cobre del rotor, les va a dar las pérdidas convertidas. Y si uno le resta a eso que les digo, les va a dar las pérdidas de fricción y rozamiento. Y luego, bueno, no sé lo que dije, perdón. Si uno le resta las pérdidas de fricción y rozamiento y las pérdidas misceláneas, ya ahí quedan con la potencia de salida. Que aquí P, pues, es, o sea, sí se usa como watts, pero P significa pérdidas. Y acá sí es potencia. Y pues una unidad de conversión nada más, que un horsepower es 746 watts. Y luego esto ya no es velocidad, ¿verdad? Esto es eficiencia y se da como un porcentaje y es la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Pues aquí hay como un resumencito porque hay varias fórmulas para sacar las cosas en un examen, digamos. Bueno, no, en el Chapman hay varias fórmulas para sacar las cosas, para sacar cada una de estas pérdidas, pero no están muy acomodadas, entonces aquí está como un resumencito de potencia de entrada es esto, y también es esto. La potencia en el entrehierro es la potencia de entrada menos la PCE menos la P en el núcleo, y así, ¿verdad? Y esa es como la forma de sacarlos. Y bueno, ya he terminado de explicar todo eso, vamos a ver un examen de ejemplo para intentar quedar un poco más claro con lo que estoy diciendo. Entonces, a ver, problema número 1, método de arranque. Se nos da que es un motor trifásico, ¿verdad? De inducción, no sé, esto es como lo que escribí, lo que resumí de eso. Se tienen que eran 4 polos, ¿verdad? 480 voltios slash 277 voltios con opción de conexión estrella o delta, 60 Hz. Se nos dan las pérdidas, ok. Y entonces nos pide determinar el torque de arranque y corriente de arranque suministrada por la fuente lado primario cuando el motor opera en estrella y conectado con un autotransformador reductor al 80%. Entonces, básicamente lo primero que tenemos que ver es que, a ver, para estos problemas creo que lo más difícil es entender lo que le están diciendo a uno. Acá, como nos dice que son 480 voltios o 277 voltios, es como cuál escojo. Y pues lo que hay que escoger es que nos está diciendo cuánto soporta. ¿Ok? Nos está diciendo que soporta 480 voltios. Entonces, pero no podemos ponerle 480 voltios en estrella, porque en delta va a haber más voltaje, ¿verdad? Porque va a ser, bueno, esto sí dice que es un método de arranque, bueno, sí dice método de arranque estrella delta, porque primero vamos a estar en estrella, ¿verdad? En el arranque y luego lo vamos a pasar a delta. Entonces no queremos que pase de 480 a, no sé, 600. Queremos que se quede en 480 cuando ya esté en su máximo. Entonces es
480 voltaje de línea, ¿verdad? Pero 277 voltios de fase, básicamente. Lo que nos está diciendo esto es como cuánto soporta, según recuerdo. Entonces, pues sí. Y entonces, yo aquí puse que se pueden usar los 480 voltios de línea. Y como se estaba operando en estrella, serían 277 voltios de fase para el arranque, ¿verdad? Porque pide determinar el toque de arranque. Y como está el autotransformador, entonces es 277 por 80% es igual a 221,6 voltios. Nos daban también, como en una tablita me parece, o no sé si era en el circuito, igual y apréndanse un poquito la forma. Nos daban los valores y como les estaba explicando antes, nos lo dan en milihenrios. Entonces para sacar los valores de estos hay que decir, ok, la frecuencia angular es 2pi por los 60 Hz. Y entonces 2pi por 60 Hz por la inductancia nos da los valores imaginarios de la reactancia inductiva. Y ya con esto se puede sacar que queremos el torque de arranque, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta fórmula. Y para conseguir eso hay que sacar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, la velocidad angular sincrónica y la reactancia de Thevenin, me parece. Y entonces aquí tenemos, sustituimos los valores, ¿verdad? 221, que era lo que habíamos dicho. Estos pues son valores que están aquí arriba. Como les dije, se pone como real, no se pone J26,39. Aquí les da un nuevo valor que es el voltaje de Thevenin, una nueva resistencia que es la resistencia de Thevenin y la velocidad angular sincrónica. Y el X de Thevenin que es nada más X1. Como real, no como complejo. Y en base a estos valores, no sé si lo mencioné, pero aquí, como lo había dicho antes, el deslizamiento es igual a 1, porque estamos en un arranque y entonces la velocidad mecánica es 0, ¿verdad? Entonces el deslizamiento es igual a 1, entonces te queda como R2 entre 1. R2. Entonces acá está un poquito simplificada de la fórmula normal. Y pues sí, queda R2 entre 1. Sustituimos los valores. Y pues sí, y aquí ya nos da el torque de arranque. No es nada complicado, la verdad. Lo complicado de estos ejercicios es entender, creo que más que nada esto, de que si uno tiene que usar el 480 o tiene que usar el 277. Ok, también pedía la corriente de arranque. Perdón. Y la corriente de arranque sabíamos que era voltaje de fase entre el módulo de la Z equivalente. Que la Z equivalente es ahora sí un número complejo y por eso sí se usa la JX2, que bueno, si están usando calculadora es una I, ¿verdad? Y se pone después del número para que no les cause problemas. Pero para no confundirse con la corriente aquí se usa una J. Entonces sustituimos los valores, nos va a dar un número. Si lo expresan como coordenadas polares, el módulo es esto que viene antes del ángulo, nada más. Si no, es la raíz de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. Y entonces, pues con esto, la corriente de arranque es 221,6 voltios entre 1,836 ohmios. 120,697 amperios. Pero, como les recuerdo, el voltaje primario, bueno, al ser un autotransformador, sabíamos que la corriente de fase es igual a 60% por la corriente
perdón, la corriente del primario es 60% por la corriente en el secundario. Pero aquí nos dicen, y corriente de arranque suministrada por la fuente del lado primario. Entonces, aunque parezca como raro como multiplicarlo, perdón, aquí es 80%, multiplicarlo 2 veces por 80%, se tiene que multiplicar 2 veces por 80%. Entonces, la corriente de la fuente es 120,697 por 80%. 96,6 amperios. Acá con multiplicar 2 veces me refiero a que uno lo multiplicó aquí, ¿verdad? 277 por 80% y luego aquí la corriente para volverla a pasar hay que volverla a multiplicar por 80% y da 96,6 amperios. Ok, ahora dice, para una carga de 52 Nm, calcular la relación de transformación mínima necesaria para el arranque. Comparar V de Thevenin al 100% con V de Thevenin reducida. Entonces nos están diciendo la carga, que es el torque inducido, ahora es 52 Nm. La vez pasada nos dio 71,7, ¿ok? Solo para tenerlo en mente. Y ahora queremos buscar un nuevo porcentaje, ya no va a ser 80%. Ahora queremos buscar un nuevo porcentaje. Entonces sabemos que es 3 por esto, por el voltaje de fase, por convirtiéndolo a Thevenin, por un porcentaje por 0,33 entre la W sincrónica y verdad, y ya sigue. Y entonces nos da que es 68,12, que esto es un porcentaje. Y entonces la relación de transformación necesaria sería al 68,12% comparado con la tensión al 100%. Acá lo expreso como porcentaje porque dice que lo compare. Y también porque dice calcule la relación de transformación. Si pidiera el nuevo voltaje de Thevenin, pues entonces uno nada más pone un X aquí en vez de todo esto, me parece. Luego tenemos el método de arranque estrella delta. Acá me parece que era una T minúscula, entonces tiempo para que alcance 1411 revoluciones por minuto, con un par resistente de 30 Nm. El par resistente, como les dije, era este torque de carga, el que se está oponiendo a nuestro movimiento. Un momento de inercia, la J, 5 kilogramos por metro al cuadrado. Y creo que esto es algo que nos dijeron, que ahora se usaban 277 voltios de línea y 160 voltios de fase. Creo que esto no es algo que yo tomé de alguna manera, creo que esto es algo que nos decían. Entonces nuevamente torque de arranque con S igual a 1, ¿verdad? Se puede sacar el torque máximo con la fórmula, que también ahí se las di, ¿verdad? Todo muy... O sea, son los mismos valores de resistencia, es el mismo ejercicio, solo que es otro inciso. Torque máximo, entonces ya calculamos torque de arranque y torque máximo. Y entonces el T promedio es torque de arranque más torque máximo entre 2, ¿ok? Y el cambio en T, en torque, es esto, ¿verdad? Es T promedio menos T carga, que como les dije, son los 30 Nm que nos mencionaron. Entonces 30,1 Nm es igual a 5 por 1411 por pi entre 30. 1411 es la velocidad mecánica pasada a velocidad angular mecánica, multiplicándolo por pi entre 30. Y luego se divide entre el tiempo. Pues uno pone esto en la calculadora porque pues, no es como que haya mucho tiempo para ponerse uno a resolverlo. Y el tiempo es igual a 24,54 segundos. Eso es lo que le toma alcanzar 1411 revoluciones por minuto a ese motor con esas condiciones. Y luego el siguiente problema, ahora sí todo es diferente, ya olviden lo anterior, es de control de velocidad y diagrama de potencia. Tenemos que nos dan 480 voltios, conexión estrella, 60 Hz, corriente de línea igual 100 amperios, factor de potencia igual 0,85.
No conocemos las pérdidas de cobre en el estator. Las pérdidas en el núcleo son 1800 watts. Las pérdidas de cobre en el rotor no las conocemos. Y las pérdidas por fricción y rozamiento son de 1 kilowatt. Nos dan las resistencias, la velocidad mecánica, 1164 RPM. Ok, primero queremos saber la eficiencia cuando el motor consume 50 amperios y el factor de potencia es 0,81. La eficiencia, como les había dicho anteriormente, es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Bueno, no sé si se los dije. Y se expresa como un porcentaje. Entonces, la potencia de entrada, por fórmula que tenemos, es raíz de 3 VL y L coseno del ángulo. ¿Ok? Raíz de 3 VL. Perdón. Ajá. 480. Ok. Ajá. 480 voltaje de línea. Por 50, porque consume 50. Por el coseno del ángulo. Pero acá no es coseno de 0,81, ¿verdad? No se confundan. Es 0,81, es ya todo el FP. Entonces esto es igual a 33.671 watts. Y entonces ocupamos conocer el valor de la potencia de salida para poder pues encontrar la eficiencia. Y tenemos la potencia de entrada, la potencia en el núcleo, la potencia de fricción y rozamiento y la potencia miscelánea, que es despreciable. Entonces 0 no importa. Entonces hay que buscar pérdida de cobre en el estator y pérdida de cobre en el rotor. La pérdida de cobre en el estator es 3 por la corriente 50 al cuadrado por R1, que es un valor que nos dieron ahorita, 3 kilowatts. Muy fácil. Luego, pérdida de cobre en el rotor es el deslizamiento por las pérdidas en el entrehierro. Y las pérdidas en el entrehierro, ¿qué eran? Pérdidas en la entrada menos pérdidas de cobre en el estator menos pérdidas en el núcleo. Y bueno, potencia de entrada menos eso. Y entonces es 33.671, ¿verdad? Todo esto lo calculamos anteriormente, o nos lo dieron, y nos da un valor. Y luego el deslizamiento se puede expresar como un porcentaje o se puede expresar como un número, como ustedes quieran. Acá, algo muy importante es que, al menos en este examen, no sé si será así para todos los exámenes, había que asumir la velocidad sincrónica. Y esto es algo que se puede asumir si uno tiene la frecuencia. Me parece que teníamos que era 60 Hz. Entonces sabemos que los polos es un número natural, ¿verdad? Ya viendo esta fórmula. Entonces sabemos que 120 por 60 entre un número natural. Y sabemos que es un valor no puede estar muy lejano a 1164. Entonces, digamos, multiplicamos 120 por 60 entre polos y nos tiene que dar algo cercano a 1164, que sea como un número bonito, porque P es natural. Entonces, si multiplicamos por, bueno, si los polos son 6, que creo que no es algo que nos dicen, pues sería 120 por 60 entre 6, 120 por 10, 1200. Y aquí tenemos S igual a velocidad sincrónica 1200 menos 1164 entre 1200. Y acá el 100%, para expresarlo como porcentaje, igual podrían no hacerlo y que les quede como igual 0,03. Va a dar lo mismo al final. Entonces las pérdidas de cobre en el rotor son esto de pérdidas en entrehierro que habíamos calculado por el 3%. Ok. Y ya. Y entonces la eficiencia sería las pérdidas en la entrada menos todo esto que calculamos entre la potencia en la entrada menos todo esto entre la potencia en la entrada. Y por 100% esta vez sí, para expresarlo como porcentaje, porque aquí sí importa. Ok. Ahora esto es un problema, bueno, es el mismo problema, pero ahora el inciso es sobre control de velocidad.
Em, Acá lo que hay que ver es que dice calcular la nueva velocidad cuando la tensión de alimentación se reduce en un 15%. Esto va a cambiar y esto nos está diciendo que va a cambiar. El torque nos dice que va a cambiar. No. Entonces 1 no importa. La resistencia va a cambiar. No, no nos lo dicen. 1 no importa. Entonces, lo que tenemos es que teníamos un deslizamiento de 3% antes. Y esto es igual a 480 acá abajo. Y acá arriba es 480 por 100% menos 15%, por ejemplo. Bueno, no por ejemplo, como por decirlo de una manera. O 1 menos 0.15, ¿verdad? Y entonces esto va al cuadrado. Y pues sí, con la calculadora también ya se saca. Creo que aquí está mal que sean iguales, pues, por lo tanto, Sn es igual a 4,15%. Y así, la nueva velocidad mecánica es la velocidad sincrónica por 1 menos S, velocidad mecánica, que pues, o sea, eso es como algo que se puede sacar de la fórmula anterior, como un despeje. Igual si no, creo que podrían ponerlo normal y que los calculadores se los tire como la fórmula normal, de que S es igual a N5 menos Nmec entre N5. Y la velocidad mecánica es igual a 1200. Perdón, esto sí, esta es la, ya sustituyendo los valores, 1200 por 1, o sea, por el 100% menos el 4,15% es igual a 1150,2 revoluciones por minuto. Y ahora, calcular la nueva potencia de entrada considerando el cambio de velocidad. Recalcular las pérdidas en el rotor cuando se entrega un torque de 220 Nm. Entonces, sabemos que la potencia de salida es igual a torque de carga, 220 Nm, por la velocidad mecánica, 1150,2 RPM, pero angular por pi sobre 30, igual a 26 Nm. Las pérdidas de cobre en el rotor, como habíamos dicho antes, son S por las pérdidas en el entrehierro. Entonces S lo tenemos. P potencia de entrada no lo tenemos, pero sí tenemos estos otros dos. Y entonces sabemos que las pérdidas de cobre en el rotor es esto. Entonces ya podemos sustituir los valores, excepto este, pero igual solo es una incógnita para la ecuación, entonces se puede resolver. Y nos da este valor. Listo. Eso sería.